Por favor, y ahora quiero que estéis atentivos, ¿eh? ¿Cómo cava el Señor la Santa Cena? Sigue. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. Amén. Eso es como cava el Señor. Ahora mirad cómo cava Pablo. Coge 1 de Corintios 11. Uno de Corintios 11, 23. Sentir. Y va a leer a partir de él al 27. Sentir cómo remata Pablo. Habéis visto de qué manera el Señor remata la Santa Cena. Mirad Pablo de qué manera él remata la Santa Cena. En el 27. C'est pour cela. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sí. Que chacun donc c'est pour soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amén. Ese pedazo, Jesús nunca, él empleó esto. No está escrito en Mateo 26, 26, cuando Jesús puso la Santa Cena, no está escrito eso. Es Pablo que lo adiñe. Ahora, ¿qué está adiñendo Pablo? Dice la Biblia que Pablo recibió del Señor lo que no enseñó. Ahora, los corintios que se tomaban la Santa Cena, ellos estaban practicando un pecado oculto. Estaban practicando cosas que no eran agradables al Señor. Sentir bien, cuando el Señor les dijo la Santa Cena, el cuerpo que era la iglesia no existía. Jesús estaba con los 12. El cuerpo no estaba formado todavía. Entonces no podía ser de que Jesús hable del cuerpo. Pero ahora que estemos en 1 de Corintios 11, 23, el aposento harto ha pasado. La iglesia primitiva se ha formado. Ahora está el cuerpo del Señor. Y ahora dice Pablo, aquel que coma o beba sin discernir el cuerpo del Señor, dice, es culpable sobre el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sabéis lo que quiere decir esta cosa? El cristiano que se dice cristiano y está practicando pecado en el oculto, está contaminando la iglesia que es el cuerpo del Señor. Estás contaminando la iglesia que es su cuerpo. Estás contaminando, infectando la iglesia que es el cuerpo del Señor. Y Dios te está dejando, pero va a llegar un momento dado donde Dios no te podrá más dejar, porque la iglesia del Señor es su cuerpo. Amén. Y Él no puede dejar que la infección vaya más lejos. Entonces tendrá que poner un término a esta cosa. Tendrá que poner un término, una barrera. Tendrá que apararte. Un taparará Él. Como tú quieras. Un taparas tú, un taparará Él. Aquel que coma y beba sin discernir el cuerpo, come y bebe, un juicio contra Él mismo. Hermano, y vamos a ver ahora la gravedad de las cosas. Estamos contaminando el cuerpo que es la iglesia. Estamos infectando el cuerpo. Y ahora dice Pablo, mirad lo que va a decir Pablo. En 1 de Corintios dice Pablo, adiñe un trozo, ¿vale? Ahora, en 1 de Corintios 11, 17, dice, léelo, porque no van a comprender. Sentir, 11, 17, mirad lo que dice, 11, 27, perdona. Sentir. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sigue. Que chacun donc c'est pour soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Sigue. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts. Sigue. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, dice, al escribirlo, lo que sigue dice, no puedo felicitar, o sea, no puedo dar sus felicitaciones, dice Pablo. ¿Por qué? Dice, pues
11, 17. Mirad lo que hacían los corintios. 1 Corintios 11, 17. Mirad lo que estaban ocultando los corintios. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mirad lo que hacían. Dice, venid a participar en la Santa Cena. Y en vez de estar mejor, estáis peor. Dice la Biblia que en vez de estar mejor, estaban peor. Así no hay cristianos que cuando vienen participando a la Santa Cena indignamente, no salen bien de aquí. Salen y están peor que como están. Y lloran y dicen, ¿por qué? Vengo al culto, no llego a salirme, todo me sale mal, porque estás participando en algo que no tienes que participar. De verdad. En vez de salir mejor, estás saliendo peor. Pero la cosa no acaba aquí. Sigue, Juan. Sí. Sigue, 18. Et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie, car il y a beaucoup aussi de sectes parmi vous. Mira. Dice, hasta mismo hay en el medio de vosotros divisiones. ¿Sabéis por qué hay siempre pelea entre uno y lo otro? ¿Sabéis por qué yo no me hablo muchas veces con el hermano de la propia iglesia? Porque estoy participando en algo que en realidad no tengo que participar. Estoy practicando pecado en el oculto. Y como estoy practicando pecado en el oculto y me tomo la Santa Cena, lo que tengo ganas yo de hacer es división. Tengo ganas de romper la iglesia. Tengo ganas de guerra, de pelea. Tengo ganas de todo menos de salvarme. Y así no hay cristianos. Vienen al culto para meter la pata. Vienen al culto para hacer daño, para hacer mal, para criticar, para querer funciones, para querer cantar, para querer bailar, para querer zapatear. Pero no vienen para salvarse, no vienen para adorar a Dios, no vienen para glorificar su nombre. Vienen para tener un título y un nombre y para que la gente lo vea. Y participan en la Santa Cena. Pero la cosa no se queda así. La cosa no está así. Leen el versículo 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Si os dais cuenta, dice, cuando venéis a tomarse la Santa Cena espiritualmente, no te pienses que estás tomándote la Santa Cena, me he gozado, me he tomado la Santa Cena, si no ha servido nada lo que te has tomado. Si vives ocultando pecado en tu casa y haciéndote pasar por lo que no eres, estás ocultando algo que no vale. Y os digo una cosa importante. Judas era uno que con los discípulos era discípulo. Ha participado al mismo ministerio que los discípulos, ha reprendido demonios y ha hecho todo lo que faltaba. El Señor, bueno, sin embargo, tenía uno de sus discípulos, era el colector del bo. ¿Y sabéis a quién le daba la ofrenda del Señor para que la guarde? Al robón, a Judas. Le estaba dando la oportunidad para que se arrepienta. Mira, no se lo voy a dar a quien sabe manejar el dinero. Te la voy a dar a ti porque eres un robón. Y te voy a enseñar yo que mismo aunque yo sepa que tú eres robón, te hago confianza. Y te voy a dar a ti. El Señor te da la oportunidad. El Señor te da la oportunidad, pero ¿sabéis lo que ha hecho Judas? Con los discípulos era discípulo, pero cuando estaba en la calle era un escriba, un fariseo, un robón, un mentiroso, y todo lo tenía para él hasta punto que ha vendido el Señor. Y dice Pablo, aquel que coma y beba sin discernir el cuerpo, dice es culpable. ¿Sabéis que Judas ha vuelto culpable del sacrificio de Jesús? ¿Y sabes lo que estamos haciendo nosotros cuando estemos ocultando pecado? Con la iglesia somos cristianos frascos. Con la iglesia soy el mejor cristiano. Tengo el nombre de Dios escrito en la frente. Y cuando estoy en mi casa, ¿sabéis lo que soy? Soy un Judas. Estoy traicionando al Señor y me estoy volviendo culpable de su sacrificio. En vez de tomarme una bendición, me estoy tomando una condenación, conforme hijo Judas. Que Dios nos ayude en esta tarde a participar en la Santa Cena, pero de una manera verdadera. ¿Queréis que os diga algo? Si no mereces de que te tome la Santa Cena, tírate por suelo y di, no me tomo la Santa Cena, soy indigno.
Eso no es pasar vergüenza. La vergüenza es el hermano que se tome la Santa Cena, que se va a pasar por un cristiano y que no lo es. Eso es una vergüenza. Porque tarde o temprano estará avergüenzado delante de todo el mundo. Pero la cosa no se acaba ahí. Hayan todavía cosas más graves. Sigue 1 de Corintios 11, 28, 27, 28. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sigue. Que chacun donc c'est pour soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Sigue. Car celui qui mange et boit le sang du Seigneur sans discerner le corps et le sang du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Sigue. Sentir ahora. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. ¿Queréis que Jesús diga algo? Mucha gente, veamos nosotros, muchos siervos del Señor tienen enfermedad y nosotros vemos y oramos por ellos. Señor, está enfermo, sánalo. Y la enfermedad que tiene es por ocultar pecado y Dios le está diciendo, no, este se queda con su enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo para con una enfermedad. Dice Pablo, si vosotros os miraréis, si sois dignos de participar en la Santa Cena y os castiguéis, no tendréis el castigo de Dios sobre vosotros. Pero porque sois hipócritas y hacéis el contrario, Dios se encarga de vosotros. Amén. Pero cuando Dios pega, no es un hombre Él. No es un hombre Él, cuando pega fuerte. Hermano, por desgracia lo hemos visto. Siervos que hacían las 1040 y porque no querían parar y porque no querían hacer, el Señor lo ha enfermado y han muerto de la enfermedad. Y han tenido que doblarse con la enfermedad. Señor, te pido perdona, amigo. Te perdona, pero te vienes conmigo. Tú no te quedas más aquí. Tú no haces más daño a la obra de Dios porque no tengo ganas. Tarde o temprano paguemos cuando le hacemos daño a la obra del Señor. Esto es el cuerpo de Jesús. Y no tenemos derecho de infectar el cuerpo. Si yo vengo contaminado de pecado y me hago pasar por una oveja con vosotros, yo estoy contaminando. Yo estoy metiendo un anatema y la iglesia impide de estar bendecida y de estar florecida. Hay iglesias que no prosperan y busquemos comprender por qué no prospera mi iglesia. ¿Por qué no hay? Porque hay anatema, hay pecado escondido. Y queréis que Jesús diga algo, mirad, lo digo delante del Señor. El Señor lo aguanta un tiempo, pero tarde o temprano descubrirá a los siervos lo que está escondido en el corazón. El Señor lo sabe, que Dios descubrirá al siervo lo que está escondido. Porque Dios no puede dejar un pecado oculto en la iglesia. Una iglesia no prospera cuando hay pecado escondido y pecado oculto. Tenemos que ser dignos de lo que somos. Te proclamas cristiano, te proclamas hijo de Dios, te haces pasar por un cristiano. Vive verdaderamente una vida cristiana. Vívela verdaderamente. No hagas como hacían los escribas y los fariseos, que vivían de hipocresía. Ellos hablaban lo que no eran, e inculcaban a la gente lo que no eran, hablaban de lo que no eran. Y cuando le decían, uy, hablas bien, tú sabes mucho de Biblia, iban con los pechos hinchados y si te das cuenta lo que sé. Y estaban engañados por completo por el diablo. Tenemos que ser verdaderos delante de la presencia del Señor. Porque Dios te guardará un tiempo, pero te prometo yo que Dios pondrá un término a la persona que está ocultando pecado. Enfermedad, dice Pablo. ¿Y queréis que Jesús diga algo? Mirad, hay 3 clases de enfermedad, porque muchos dicen, oh, espiritual eso no es carnal, espiritual. No. Lo que está hablando Pablo es carnalmente. La enfermedad son carnalmente, las muertes eran carnalmente. Porque hay 3 clases de enfermedad. Mira, se lo voy a enseñar por la Biblia. La primera enfermedad que hay, mirad qué clase de enfermedad. Juan 9, capítulo 3. Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée à lui. Hay enfermedad que Dios las permite para que la gloria de Dios puedan resaltar y estar visto de todos los hombres. O sea, yo soy un siervo, estoy enfermo, todos me conocéis, está malo, no se cura,
Mirad, no puede, a lo mejor se va a morir, a lo mejor la enfermedad se lo va a llevar y Dios está permitiendo eso, y un momento dado viene la gloria de Dios, me sana en el instante y la iglesia grita en un poderoso bendito sea el Señor, y esa enfermedad que yo tenía era para resaltar la gloria de Dios. Hay enfermedades que son por eso, pero también hay otras clases de enfermedad. Coge Marco 9:25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et il n'y rentre plus. Había enfermedad y literalmente eran demonios que causaban esta enfermedad. Un muy sordo. Y era un demonio que lo tenía muy sordo. Hay enfermedad que vienen por causa de posesiones. Pero ahora hay una tercera enfermedad que ande quiero venir. Coge 1 de Corintios 11:30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. ¿Sabéis de qué enfermedad eso? Es la enfermedad de la consecuencia del pecado escondido. Amén. De la misma manera que hay la enfermedad para que la gloria de Dios resalte, de la misma manera que hay la enfermedad para que son demonios, de la misma manera hay enfermedad que es para que el pecado oculto pueda salir en la luz. No vamos a dejar que Dios nos pegue, que Dios nos golpee esta tarde, pero como sabio y inteligente vamos a decir: Señor, si no merezco de tomarme la Santa Cena, no me la tomo, Señor. Te voy a pedir perdón y me voy a posternar delante de tu presencia. Voy a pasar por el sacrificio de la cruz, me va a limpiar con tu sangre. Señor, quiero volverme antes puro antes de participar en la Santa Cena. La Santa Cena no es una risa. La Santa Cena no es una rutina. La Santa Cena no es un pasatiempo. No es porque estemos hartos de estar encerrados todo el domingo y que viene la hora del culto. Dale, vamos al culto porque queréis que os diga algo. Hay cristianos, sentid bien lo que voy a decir y voy a acabar con esto. Hay cristianos que están detrás de la Santa Cena y se le importa de la santidad. Le quitan el culto, te matan. Pero la santidad, para los que la quieran. Santa Cena sin santidad es un juicio que te estás comiendo. Es un castigo. Es algo que no vale lo que te estás tomando. La santidad y la Santa Cena van juntos. Cuando hay santidad podemos participar en la Santa Cena. No hay santidad, no participa en la Santa Cena. Cuando hay santidad participamos en la Santa Cena. En esta tarde, yo no sé lo que pueda haber en tu vida. Yo he esperado el momento de traer este consejo. ¿Quieres que te diga algo? Tú conoces tu vida. Yo por el momento no la conozco. Pero no permitas de que Dios me descubra tu vida. No permitas de que Dios te descubra lo que eres en realidad. Pídele perdón al Señor que hoy tienes tiempo. Mirad, un pasaje en la Biblia. Dice la Biblia que Acán robó. Siente bien. Toca el piano un poquito. Porque tanto la atmósfera es tanto así. Rir, hermano, que la oportunidad está Jesucristo aquí en el medio de nosotros. En esta tarde yo quiero que cojas conciencia de lo que es la Santa Cena. No es un juego. Somos lo que seamos. El Señor ha sufrido en la cruz del Calvario. El Señor ha sufrido lo que no hay fin para que tú puedas participar en la Santa Cena. Y venimos y vamos a participar nosotros de la manera que queramos. No, Señor. Vamos a ser dignos de lo que nos ha dado, Señor. Aleluya. Queremos darle el valor, Señor. Hermano, muchas veces lo digo y me gusta decirlo esto. Cuando la gitana se merca muebles nuevos y le pone un vaso encima del mueble, no te tira por la ventana, no sé cómo. Quítame este vaso. He comprado cosas express para que ponga el vaso encima, que me raña la mesa. Y te pega un chillo la gitana y tienes que mirar a tú y decirle poco a poco, con la mesa. Le da valor al mueble. Y a lo que te da Dios no le da valor. Es verdad, Señor. A lo que te da Dios no le da valor. Le da valor a los zapatos nuevos. Te metes un par de zapatos y apenas tiene una mancha, ya lo estás limpiando. Y el que te ve te dice, joder, con los zapatos, hombre, que valen 500 euros. No saben ni lo que está hablando. Y cuando estemos en la calle,
proclamemos cristianos que tenemos la vida eterna y se la estemos dando al diablo, practicando 4 gustos carnales que a nosotros nos gustan. Y alegro pretendamos ser cristianos en la casa de Dios. Y si te quitan el culto, te enfadas. ¿Qué tú para quitarme el culto, pastor? ¿Te has mirado tú como eres? Yo digo una cosa, no estar detrás de la Santa Cena, estar detrás de la santidad. Buscar la santidad por encima de todas las cosas. Buscar la santidad, que es lo que nos llevará al cielo. La Santa Cena, participamos en la Santa Cena cuando hay santidad en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Acán robó algo que Dios le dijo que no. Lo escondió debajo de su tela. Ahora mirad, Josué no sabe nada. Va luchando el pobre. Y el pueblo de Israel perdían batalla. El pueblo de Israel iban perdiendo batalla. Y dice la Biblia que Josué se tiró en el suelo, tirándose ceniza. Y decía, ¿por qué perdemos, Señor? Si tú estás con nosotros, tenemos el arca de la alianza, y tú no estás con nosotros, dime qué pasa. Y le dice el Señor, hay un anatema en el medio del pueblo. Alguien ha robado lo que no tenía que robar. Y Dios sabía quién era. ¿Pero quién es? No te lo voy a decir, porque debemos darle la oportunidad para que se arrepienta. Tú llamarás las 12 tribus, y yo te elegiré la tribu que ha pecado. Después de la tribu que ha pecado, me llamarás todos los ancianos, y te elegiré el anciano de qué familia es. Cuando tratamos con el anciano, te diré qué familia es. Y cuando tratamos con la familia, te diré quién es el que ha pecado. Ahora, ¿sabéis cuánto era el pueblo de Israel? Millares de personas. El tabernáculo en el medio. Habían 4 tribus en un sitio, 4 tribus en el otro, 4 tribus en el otro y 4 tribus en el otro, que se hacen 12. Y cogían 50 kilómetros. O sea, habían israelitas que vivían en Portobús y el tabernáculo estaba aquí. Mirad la gente que habían. ¿Qué tiempo habrán pasado para que las 12 tribus pasen delante de Josué? Han pasado años a lo mejor. Mirad la paciencia de Dios. Y las 12 tribus ahí, y se presentaban. Y Acán en el medio, sabiendo que era él, pero se quedaba mudo, se quedaba callado, no decía nada. Y Dios dice, esta tribu, vale, se van, se pasa un tiempo, y llaman a la tribu, otros millones de personas, y Acán en el medio, y no dice nada, se calla. ¿Quién es? Este anciano, es de su familia. Y Acán sigue mudo y se va. Pero no te das cuenta, Acán, que a cada golpe que Dios elige estás tú en el medio. No te das cuenta que todas las predicaciones que Dios predica es a ti que te hablas. No lo ves que Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas y no cambia. Siempre sigue el mismo, siempre sigue el mismo, siempre sigue el mismo. Pero déjame decirte que Dios te aparará. Vale, la familia. Y cuando eligió la familia, le dijo Dios a Acán, este es el que está contaminado. Ahora lo ponen delante. Es verdad, soy yo. Pero ¿qué has hecho? He robado y le he escondido. Pero le pido perdón, me arrepiento. ¿Te arrepientes? Si te ha dado Dios años y años para que te arrepientes, nunca has querido arrepentirte. ¿Sabes lo que vamos a hacer contigo, con tu mujer y tus hijos? Te vamos a poner en la plaza y te vamos a apedrear hasta que te mueras tú y toda tu descendencia. No te queremos más en el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cogieron a Acán, a su mujer y a sus hijos, y lo mataron.
Bastante Dios le dio tiempo para que se arrepienta acá. Y no quiso arrepentirse. ¿Quieres que te diga algo? Mientras está la gracia, tendrás oportunidad de arrepentirte, pero llegará un momento donde estarás apedreado por el mismo Satanás. Por el mismo Satanás estarás apedreado y estarás azotado por el mismo Satanás. Porque Dios te da la oportunidad, te da la oportunidad, te da la oportunidad. Y tenemos las conciencias tan endurmidas y tan derrotadas que no llegamos a cambiar. Que no le demos la posibilidad a Dios de cambiar. Dejemos de creer. Los cultos se pasa un pasatiempo. Como me aburro que no tengo televisión porque me han cortado las cadenas, no he pagado y no tengo más cadenas, pues como me aburro en la casa vengo al culto. Y la mínima distracción que hay falla el culto. Si hay un buen casamiento por la noche, a otro día nadie viene al culto porque están cansados. Pero cuando te aburres viene al culto a escuchar la palabra. Está bien, pero eso no te salvará. Eso no te llevará en el cielo. Lo que nos llevará en el cielo, hermano. A ver, ¿quién son aquellos que quieren irse al cielo? ¿Quién son aquellos que se quieren salvar en esta tarde? Aleluya. Hermano, no es como siendo... No es como ser artista de una película que entrará en el cielo. Porque hay que son artistas para jugar un postín que no son. Lo juegan bien. Son fuertes, frascos. Los ves y es increíble. Los llaman y tú te piensas que es mejor. Dices tú, oye, hermano, cuando estás al lado de él, oye, la presencia de Dios que recibe en él. ¿Quieres que te diga algo? No esperes de que Dios te avergüence delante de todo el mundo. Aleluya. Y antes de que Dios te pare, párate tú. Vamos a pararlo. Me meto yo en el lote también. Vamos a pararlo antes que Él nos pare. Vamos a decir, Señor, yo quiero entrar, Señor. Quiero entrar en la dimensión donde tú quieres, Señor. Amén. ¿Queréis que yo diga algo? Dios tiene un propósito con Salón. Y mirad la presencia de Dios. Hasta ahora no se ha desarrollado lo que Dios quiere con Salón. Pero como Dios vea que no hay resultado, ¿sabe lo que va a decir Dios? Yo tengo que hacer el trabajo de una manera o de otra. Te he dado bastante oportunidad para que pueda. No has querido, no has entrado. Mirad, dice la Biblia que Dios le dice a Jeremías, y acabo con esto: Jeremías, baja en el campo del buen alfarero. Y bajó Jeremías en el campo del buen alfarero. Y dice la Biblia que el buen alfarero estaba haciendo un vaso, trabajando el vaso. Ahora yo me hago la pregunta: ¿es que el buen alfarero quería hacer un buen vaso de lo que estaba haciendo? Claro, la intención del buen alfarero era de hacer un buen vaso. Pero dice la Biblia, por causa de que el barro tenía impureza, no se dejaba trabajar, y el buen alfarero tuvo que tirar el barro y hacer otro vaso como a él le convenía. Muchas veces Dios tiene un propósito contigo, pero por causa de la impureza que hay en tu vida no dejas de que Dios te trabaje como Él quiere. Y no te digas tú, yo soy un privilegiado porque Dios me ha escogido y de una manera o de otra me salvará. No te diga eso. No te diga eso, porque eso es un engaño del diablo y una falsa doctrina que viene del demonio. Si tú no te das la pena y no te das el valor para salvarte, te pierdes. Te perderás. Conforme Judas se ha perdido, y conforme mucha gente se han perdido y siguen perdiéndose, aunque tú estés aquí en el culto escuchando la palabra, si no te das la pena de cambiar, te perderás y te irás para el infierno. Dios es misericordia. Os digo algo y acabo con esto. Lo que os voy a decir os va a sorprender, pero cuando os dé la explicación lo vais a entender. Mucha gente dice, Dios es amor. Claro que es amor. Pero ha habido momentos donde el amor de Dios no ha podido ser nada. ¿Qué dicen todos? Ha habido momentos en la Biblia donde el amor de Jesús
no ha podido hacer nada. El joven rico que se acerca de él, vende tus bienes y distribuye a los pobres, ven y sígueme. Y dice que aquel joven se fue llorando, no quiso. Y dice la Biblia, Jesús le amó, pero no pudo hacer nada por él. Porque ¿sabéis lo que dice la palabra del Señor? En Romanos 8:33 dice: si la verdad os franqueara, seréis verdaderamente libres. No dice si el amor os franqueara. Porque claro, el amor lo puede todo, lo soporta todo. Pero la verdad de su palabra, ella no. Si tú no reconoces tu estado de pecado delante de ella, no puede nada por ti. El amor y la verdad es indisociable. Pepe, que eso diga algo. Mi Pepe, que tiene 14 años, que no está aquí, lo amo con todo mi corazón y dará mi vida por él. Pero a ver, me hago una pregunta yo, José. ¿Cómo eso que si mi Pepe me robara algo, o me tocara droga, o me hacía cualquier cosa, cómo eso que yo, con el amor que le tengo, no le dijera: hijo, te quiero tanto, el Papa, que aunque te guste la droga, tómatela. Aunque te guste robar, roba, mi hijo. Si es lo que te gusta, te quiero tanto que te lo permito. No, con todo el amor que le tengo, mi hijo roba y le corto las 2 patas. Con todo el amor que le tengo, mi hijo toca droga y si puedo arrancarle un brazo del cuerpo, se lo arranco. ¿Pero por qué? Porque el amor va con una verdad y una justicia de Padre. Yo siendo malo y siendo como soy, a más fuerte razón Dios que está en el cielo. Claro que te ama, no hay ningún problema, pero está su justicia y está su verdad. Es verdad. Y su justicia y su verdad tiene que condenar a aquel que se merece condenación. Por favor, en esta tarde, no salgas de este lugar de la misma manera. Dios te brinda una esperanza nueva y Dios te brinda una suerte de nuevo otra vez. Suerte no, reprendo esa palabra, pero Dios te brinda una oportunidad esta tarde. ¿Quién quiere coger esa oportunidad? ¿Quién quiere coger esta oportunidad? Dale un aplauso a él, por favor, fuerte, en el nombre de Jesucristo. Vamos a cachar las cabezas, por favor, en esta tarde. Hoy es Santa Cena y he profitado de esperar que sea día de Santa Cena para traer este mensaje. En esta tarde, examina tu vida. Te digo una cosa: si verdaderamente coge una decisión en tu corazón de cambiar y que dices tú: Señor, te doy mi palabra, con las pocas fuerzas que tengo, voy a intentar de cambiar y de hacerte fiel. Te invito a que participe a la Santa Cena. Cojo sobre mí la responsabilidad, participa a la Santa Cena. Pero si va a ser siempre igual y a vivir siempre el mismo rumbo que tiene, te aconsejo de la parte del Señor: no te tomes la Santa Cena, no te la tomes. Mírate antes tu vida. Yo quitártela, no te la quitaré, pero soy inteligente frente a la palabra del Señor. Si tienes en tu corazón la decisión, mira, toda persona que se sienta mal en esta tarde y que la palabra del Señor ha golpeado su vida, escúchame, no quiero que le permita al diablo que te diga qué vergüenza. Haz cuidado, porque el diablo ahora, cuando voy a emplear la palabra que voy a emplear, te van a venir una legión de demonios a la puerta de tu cabeza diciéndote: qué vergüenza, no te levantes. La persona que se ha visto en el mensaje y que siente dificultad ahora de tomarse la Santa Cena, se ponga de pie, pero con una razón de decir: Señor, hoy cambio. Hoy es el día de mi cambio, Señor. Hoy cambia mi vida por completo. Te invito a que te pongas de pie en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Levántate de tu silla con una decisión verdadera de querer cambiar en esta tarde. Amén. Y no dejes que el demonio te robe la bendición en esta tarde. No dejes que el demonio te engañe con falsos razonamientos. Si en esta tarde eres digno y te ves digno, conoces tu vida,
quédate sentado, participa la Santa Cena. Si no quieres tomártela, no te la tomes. Te irá y entrará de la misma manera que estará y no habrá cambio en tu vida. Pero en esta tarde, si quieres